Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Hogwarts. Harry Potter recorría los pasillos de la escuela enojado y cabreado. Era invisible para todos debido al hecho de que vestía su capa de invisibilidad. Había estado así desde el final del último año escolar, cuando Voldemort había regresado al final del torneo de los Tres Magos. Había dado la alarma esperando que sus amigos y el gobierno escucharan y ayudaran a combatirlo. En cambio, le dieron la espalda y lo llamaron trastornado. Incluso Hermione y Ron no estaban seguros de su afirmación. Dumbledore al menos se había tomado la amenaza en serio y recordó a la Orden del Fénix. Sin embargo, Voldemort mantenía la cabeza gacha al igual que sus mortífagos y, por lo tanto, incluso ellos comenzaban a dudar de él. Solo dos en realidad le tenían fe y esos eran Sirius y su hermosa prima. Las cosas en la escuela iban cuesta abajo rápidamente, todos estaban en su contra, al igual que en su segundo y cuarto año, solo que en un grado mucho peor y lo estaba volviendo loco. El odio que esto estaba acumulando era incluso peor que nunca, se sentía como una tormenta a la espera de ser desatada. Peor que todo eso fueron las acciones de la maestra de defensa designada por el Ministerio Umbridge, quien se deleitaba en torturarlo. Quería silenciar sus afirmaciones sobre el regreso de Voldemort, pero él se negaba a dejarse intimidar por nadie. Tratar de encontrar algo de paz y tranquilidad no había sido fácil, hasta que Dobby le mostró una habitación interesante de la que nadie más parecía estar al tanto. Se llamaba la Sala de los Menesteres y podía ser cualquier cosa que necesitara, incluido un lugar para dormir. Iba allí a menudo para relajarse y hacer su tarea. Era mejor que sentarse en la sala común, mientras la gente te miraba con odio o simplemente te miraba como si estuvieras loco. Incluso Ron y Hermione habían comenzado a hacerlo cuando creían que no estaba mirando, que ya no tenía amigos aquí. Dobló una esquina y se detuvo en seco mientras observaba a Ron, Hermione y, extrañamente, Snape caminar hacia el aula de encantamientos y rápidamente los siguió. Dentro encontró a McGonagall, Dumbledore y Remus Lupin. Se preguntó qué estaba pasando. Gracias por venir, tenemos mucho que discutir, comenzó Dumbledore con una sonrisa y un brillo en los ojos. Nuestro plan va bien y toda la escuela se ha vuelto en contra de Harry. Ha sido completamente separado de cualquiera que pudiera o quisiera ayudarlo tal como es necesario para que él complete la profecía, agregó. Ahora Harry estaba más que enojado, pero también estaba confundido por lo que quería decir con profecía. ¿Qué demonios está pasando? Se preguntó y cómo sus dos amigos podían volverse en su contra tan fácilmente. Esto era una pesadilla. Como te dije antes del comienzo del año, nadie debe creerle a Harry sobre el regreso de Voldemort. Debe quedarse solo o nuestro mundo está condenado. Lo he sabido durante muchos años después de escuchar la profecía, continuó Dumbledore, fingiendo un tono triste. Eso no engañó a Harry ni por un minuto. Es por eso que permití que sus padres fueran asesinados y que Sirius fuera a Azkaban, con un poco de ayuda de Remus, explicó. Harry casi vio rojo ante esto y apenas se detuvo de atacar a estas personas. Necesitaba escucharlo todo. Escuchó mientras Dumbledore explicaba el papel de Remus en la muerte de sus padres y el arresto de Sirius. También escuchó mientras se decía que Remus estaba haciendo lo que podía para mantener a Sirius ocupado y alejado de Harry ahora que estaba libre. También estaba tratando de distraer a Tonks fingiendo una atracción por ella. Harry apenas podía creer lo que escuchaba por lo que estaba aprendiendo. Profesor, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que Harry deba enfrentarse al Señor Oscuro? Preguntó Hermione. Otro año más o menos, creo. La profecía no es muy clara en eso, querida, mintió Dumbledore fácilmente. De lo único que estoy seguro es de que se enfrentará a Voldemort y lo destruirá, pero morirá en el proceso, les dijo, después de mucho tiempo que se le ocurrió esto como la verdad. Había convencido fácilmente a la orden de su falsa profecía y de cómo debía ser. Poner a todos en contra de Harry había sido tan fácil como se le conocía como el mayor mago de la luz de la época. Incluso los amigos de Harry lo habían escuchado y obedecido. Solo Sirius y Tonks se mantuvieron tercos en ese sentido. Si esto continuaba, tendría que usar otras medidas para eliminarlos del juego. Si todo salía según lo planeado, ganaría aún más honor al ser conocido como el mentor y entrenador de Harry. También obtendría una gran cantidad de dinero y artefactos antiguos de la bóveda de Potter, mientras que el resto se dividiría entre los Weasley, Remus, Severus, Hermione y otros miembros de la orden. ¿Qué más debemos hacer, Albus? Preguntó McGonagall.
Quiero que difundan algunos rumores acerca de que Harry se adentra en las artes oscuras entre el alumnado y entre nuestros compañeros profesores. Harry debe sentirse impulsado a acudir a mí en busca de ayuda, les dijo Dumbledore. Si bien he mostrado cierta inquietud con él, todavía me hago ver como si le creyera, lo que intensificaré en los próximos meses, continuó. Al final, entrenaré y controlaré cada una de sus acciones, hasta el punto en que luche contra Voldemort, afirmó con una sonrisa torcida, que fue completamente ignorada por los demás. No hay problema, profesor, puede contar con nosotros, dijo Ron con una sonrisa idiota, sintiendo que finalmente había superado estar a la sombra de Harry, ya que el gran Dumbledore le estaba pidiendo ayuda a él y no a Harry. Los demás nos escuchan gracias a nuestros lazos con Harry. Creen que lo conocemos mejor que nadie, intervino Hermione. Y aunque desearía que esto no fuera necesario, sé, gracias a ti, que tiene que ser así. Si queremos que nuestro mundo sobreviva, afirmó con una sonrisa triste. Harry tiene que ser sacrificado de esta manera para salvarnos a todos, finalizó. Ciertamente, señorita Granger, un destino muy triste para cualquiera, pero por el bien mayor debe ser de esta manera, estuvo de acuerdo Dumbledore asintiendo con la cabeza. Harry será recordado como nuestro salvador. Estoy seguro de que será un gran consuelo para él en el más allá, les aseguró, a lo que los demás asintieron con la cabeza. El señor Oscuro planea atacar a los Dursley esta noche, informó Snape. Se las arregló para que Lucius encontrara su ubicación. ¿Deberíamos intervenir?, preguntó. No, han cumplido su propósito de mantener a Harry manso y controlable, respondió Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Ahora pueden tener su recompensa por el maltrato que le dieron. Después de todo, solo son muggles, agregó con una sonrisa. Harry estaba horrorizado por esto, incluso más que por cualquier otra cosa que hubiera escuchado, aunque odiaba a los Dursley por el trato que le habían dado, nunca los había querido muertos. Eran, sin importar lo que se hubiera interpuesto entre ellos, su familia de sangre. Su tía era hermana de su madre y estaba seguro de que su madre querría que los ayudara. ¿Pero qué podía hacer?, se preguntó a sí mismo y tristemente dudó que escucharan una advertencia enviada por un búho. Lo que lo sorprendió aún más fue ver a Hermione asentir con la cabeza ante el rechazo casual de Dumbledore del destino de los Dursley. Ella nació de muggles y, por lo tanto, era igual que los Dursley, pero ahora estaba claro para él que se veía a sí misma por encima de los muggles normales, muy probablemente incluso de sus propios padres. Su orgullo y creencia en su mente superior fue su mayor defecto. Observó cómo la reunión llegaba a su fin y todos salían de la habitación sin mirar en su dirección ni una sola vez. Al menos ninguno de ellos lo había visto, mientras él los escuchaba. Mientras se sentaba en la esquina de la habitación, la ira, el odio, la rabia y la traición comenzaron a arder nuevamente. Llenó todo su ser y comenzó a temblar, apenas podía controlar su cuerpo. Rápidamente llamó a Dobby y le pidió una poción para dormir y que lo transportaran a la sala de los menesteres. El elfo maníaco accedió rápidamente. A la mañana siguiente, Harry no se despertó mejor que cuando se fue a dormir. Podía sentir todas sus emociones rodando dentro de él como si estuvieran esperando ser desatadas. Levantándose, comió el desayuno ligero que Dobby le había traído y luego se dirigió a pociones. Estaba temiendo el día por venir. De repente se detuvo al darse cuenta de que ahora los Dursley, su última familia viva, probablemente estaban muertos. No había hecho nada después de que la conmoción y el horror de las revelaciones de la noche anterior lo obligaran a pedir una poción para dormir, que había tomado de inmediato. Empezó a temblar y temblar de nuevo mientras sus emociones luchaban por liberarse. Hizo todo lo que pudo para mantener una apariencia de control. Lamentablemente, no fue así, ya que Draco Malfoy y sus compinches aparecieron y lo rodearon rápidamente. Así que Scaread, ¿cómo te va ahora que no tienes amigos y eres considerado nada más que un idiota de mente?, preguntó Draco con una mueca. Sí, ¿qué se siente estar tan solo? Pansy intervino. Tú tampoco tienes madre ni padre, estás sola, dijo riendo. Escuché de mi padre que tus parientes sufrieron un desafortunado accidente anoche y todos perecieron, continuó Draco burlándose de él, sin darse cuenta de la mortal acumulación de magia alrededor de Harry. Escuché que fue dulce escuchar sus gritos. Desearía haber estado allí para ayudar a terminar con el linaje de Potter y Evans, empujó. ¿Estás enojado, Potter?, preguntó Nott, notando la mirada cada vez más oscura en los ojos del otro chico. ¿Quieres un poco de venganza?, añadió.
Los ojos de Harry continuaron oscureciéndose mientras miraba a sus torturadores y comenzó a balancearse de un lado a otro mientras la acumulación de magia alcanzaba su punto máximo. Sus emociones finalmente se desbordaron y dejó escapar un grito primitivo de tal fuerza que asustó a Draco y a él. Sus amigos lejos de él. Se derrumbó sobre sus rodillas, cuando una aparición fantasmal pareció surgir de su cuerpo y rápidamente se volvió sólido. Draco y sus amigos sacaron rápidamente sus varitas mientras miraban al espíritu que se parecía exactamente a Lily Potter, solo que con cabello rojo más oscuro y ojos que se parecían a los oscuros de su hijo. ¿Qué diablos está pasando? Pansy exigió saber, mientras miraba al fantasma. ¿Cómo él hizo eso? Añadió mientras retrocedía lentamente. Es un truco, idiota, dijo Nob con confianza. Potter está tratando de asustarnos. Bueno, no funcionará, afirmó y se acercó al niño caído y levantó su varita. Krut comenzó a lanzar, sabiendo que como cualquier otro hijo de los mortífagos, los encantamientos de rastreo y monitoreo habían sido removidos de sus varitas para que no lo atraparan lanzando algo imperdonable. Nunca llegó a terminar su hechizo cuando Lily Potter se levantó y levantó su brazo hacia afuera y dijo solo una palabra. Un segundo después, Not explotó en una lluvia de sangre y tripas que cubrió a sus amigos. Merlín, balbuceó Draco horrorizado, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Detrás de ellos otro fantasma solo sonrió y sacudió la cabeza ante la oración. No del todo Malfoy, escutió Lily sombríamente. Es hora de pagar por tus fechorías, afirmó con frialdad. Sus ojos mostraban una fría amenaza que envió escalofríos por la columna vertebral de Draco. Draco y sus amigos trataron de darse la vuelta y correr solo para encontrar su camino bloqueado por más espíritus. Uno de los primeros que Draco notó fue una versión más alta de Harry, que tenía que ser James Potter. No podía creer lo que estaba viendo, todo parecía ir a su favor y ahora parecía que estaba en una profunda mierda. ¿Vas a algún lado, Malfoy? James preguntó con sus ojos encendidos con fuego. Eso no es muy educado, salir corriendo cuando nos acabamos de conocer, agregó con una sonrisa que parecía algo torcida. ¿Qué demonios eres? Crabbe gritó alarmado. ¿Cómo está Potter haciendo esto? Quiso saber, mirando al chico que permanecía de rodillas con Lily Potter a su lado susurrándole. Somos los muertos y los condenados, chico, dijo otro de los fantasmas. Invocado por el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, que en caso de que haya pasado desapercibido es Harry Potter, explicó con una sonrisa que parecía demente. Para volver a ser libres por fin, vamos a divertirnos mucho, dijo, aplaudiendo. Pero antes de eso, déjame presentarme. Soy Salazar Slytherin, se presentó con una pequeña reverencia. Pero eso significa que deberías estar de nuestro lado, ¿no es así? Draco se encontró preguntando. ¿Qué idiotas llenan mi casa en estos días? Salazar dijo con tristeza. ¿No me escuchaste cuando dije que estamos bajo el control de Harry Potter? Preguntó sarcásticamente y de repente estaba frente a Draco, lo que hizo que tropezara hacia atrás y cayera de culo aterrorizado. Pero tú eres Salazar Slytherin, el antepasado del Señor Oscuro, argumentó Pansy con los ojos muy abiertos, haciendo todo lo posible por no temblar de terror. Como si fuera a reclamar a ese pedazo de escoria como mi descendiente, escutió Salazar con disgusto. ¿No habéis visto lo que se ha hecho a sí mismo? Ya casi no se le puede llamar humano, les sermoneó. La sangre que corre por sus venas ya no tiene nada que ver conmigo, no es más que un monstruo demente al que ayudaremos a aplastar, les dijo. No, no puede ser, protestó Goyle. No servirías a Potter. No es más que un idiota, un humilde mestizo, argumentó. Salazar no respondió y simplemente chasqueó los dedos y Goyle flotó en el aire por unos momentos y luego se escuchó un crujido cuando su cuerpo de repente comenzó a tener espasmos. Goyle dejó escapar un grito de dolor, ya que su espalda estaba rota. Luego lo acercaron a Salazar, quien lo fulminó con la mirada antes de sacar una espada de su cinturón y retirar con calma la cabeza del cuerpo de Goyle. La sangre salpicó a Draco y Pansy, quienes estaban más cerca de ellos. Los dos gritaron horrorizados y Draco, incapaz de controlarse, terminó perdiendo el control de su vejiga y se orinó. Pansy casi se desmaya, pero logró mantenerse erguida. Sangre pura, mestizo, nacido de mugles o mugles ya no nos importa, dijo otro fantasma, moviéndose al lado de Salazar. Estamos muertos o condenados, la única razón por la que estamos aquí es porque el nigromante nos ha llamado para cumplir sus órdenes y obedeceremos, les dijo. Que uno de mi propia casa pueda ser un ser así no significa nada. Haré lo que él ordene, afirmó.
Tú eres Godric Gryffindor, señaló Crabbe con los ojos muy abiertos, todavía tratando de entender todo esto. Ciertamente, cachorro. Soy Godric Gryffindor y soy tu perdición, respondió el fantasma, antes de atacar a Crabbe, quien estaba congelado de terror. Godric desapareció dentro de Crabbe, quien comenzó a temblar y llorar cuando sus entrañas comenzaron a calentarse. Levantó una mano hacia Draco y Pansy, quienes se apartaron de él. En el momento en que sus globos oculares explotaron, ambos adolescentes finalmente colapsaron, ambos estaban completamente inconscientes. Crabbe dejó escapar un gemido lastimero cuando la sangre explotó de sus oídos y boca mientras su cuerpo continuaba calentándose. Finalmente Godric reapareció permitiendo que Crabbe cayera al suelo, retorciéndose en sus últimos momentos en completa agonía. Harry había visto esto con una calma mortal en sus ojos. Su madre le había explicado lo que le había sucedido y lo que ahora podía hacer. Se sentía fuerte y poderoso, también tenía un nuevo propósito que le transmitió a Lily, quien se quedó a su lado. Despiértalos, ordenó, mientras finalmente se ponía de pie y miraba a Draco y Pansy. Estaba sonriendo divertido cuando notó la mancha húmeda en los pantalones del otro chico. James cumplió con la orden y agitó su mano sobre ellos, instantáneamente como si hubiera sido electrocutado, ambos adolescentes inconscientes se despertaron. Se pusieron de pie y se apretaron contra la pared aterrorizados. Claramente sabían que esto no era una pesadilla. Quiero que me hagas un favor, Malfoy, dijo Harry con calma. Quiero que corras al gran salón y le adviertas al director que voy, por él y por el resto de los traidores, continuó. Diles que voy y el infierno viene conmigo. ¿Me escuchas? El infierno viene conmigo, ordenó. Draco no corrió ni por un minuto contemplando desobedecer la orden de Harry. Corrió con la esperanza de que el director pudiera detener a Potter y de alguna manera enviar a los fantasmas de regreso a donde quiera que hubieran venido. Pansy había intentado correr también, pero descubrió que no podía moverse. Miró asustada a Harry, quien le sonrió con frialdad antes de darle la espalda. Lily se adelantó y metió la mano directamente en el pecho de la chica. Pansy gritó cuando una ola de agonía la atravesó como si su corazón estuviera siendo comprimido. Unos momentos después, sus ojos comenzaron a rodar hacia su cabeza y dejó escapar un último gemido de dolor antes de desplomarse muerta en el suelo. Lily apenas le dedicó otra mirada. ¿Crees que fue prudente alertar al director de esto, maestro? Preguntó el fantasma de Frank Longbottom. Algunos creían que los Longbottom estaban encadenados dentro de sus cuerpos sin poder comunicarse, cuando en realidad sus almas habían sido condenadas, arrancadas de sus cuerpos por el daño que les había causado la maldición Cruciatus. Eran almas atormentadas como muchas otras que habían muerto en la Primera Guerra, malditas para siempre a sentir el tormento de sus cuerpos y la pérdida de su cordura. Nadie le creerá, respondió Harry. Pensarán que está loco, demente y eso es exactamente lo que quiero, continuó. Quiero que todos ustedes, excepto Lily, se desvanezcan y se dirijan al salón, me uniré a ustedes pronto, ordenó y luego se dio la vuelta y se dirigió a las habitaciones del director con Lily a su lado. Creo que ha ido a recoger a Sirius y Nimadora para unirse a la diversión, reflexionó James mientras hacía lo que su hijo le había ordenado. De hecho, son los únicos dos que permanecieron leales a él y, por lo tanto, libres de cualquier venganza que pueda acumular en este mundo, coincidió Alice Longbottom, con los ojos llenos de locura infligida en ella. Los tontos del mundo mágico no tienen idea de lo que han ayudado a desatar, escupió. No, no lo hacen, asintió otro fantasma con un aire de poder que era mayor que cualquiera de los otros fantasmas presentes. Al igual que en mi propio tiempo, tenían poca idea de lo que estaban haciendo cuando me aplicaron tanta crueldad. Obtuve el poder del nigromante y cambié el mundo y ahora ha llegado el momento de tal cambio, dijo. Les dije. ¿Pueden detenernos, Merlín? Preguntó Rowena Ravenclaw, mientras todos se desvanecían y se dirigían al salón como Harry había ordenado. Si lograron matar a Harry, entonces sí, pero dudo que se acerquen a él, respondió Merlín con una sonrisa. Lily se ha encargado de ser su guardia y matará a cualquiera que quiera hacerle daño, como lo haría cualquier madre, continuó. Todo lo que encontrarán es una muerte peor de la que ya les espera, concluyó. 12 Grimmauld Place. Sirius Black se sentó en uno de los sofás de la sala. Estaba aburrido hasta la médula, mientras su prima Tonks leía uno de los libros de la biblioteca Black. Remus y Modi también estaban en algún lugar de la casa. Sirius había comenzado a tener un sentimiento oscuro de su amigo últimamente y no sabía qué hacer con eso. Los otros miembros de la orden también habían estado actuando de manera extraña. Tonks había estado de acuerdo con su visión de las cosas.
Hasta el último de ellos, excepto los dos, había comenzado a actuar como si Harry hubiera inventado el hecho de que Voldemort había regresado. Esto fue incluso por el hecho de que todos sabían que el Señor Oscuro había regresado. Dumbledore lo había confirmado y supuestamente Snape estaba actuando como espía en su campamento. Nada de eso tenía sentido para ellos y se preguntaban por qué estaban actuando de esa manera con Harry. Claramente algo estaba pasando de lo que no estaban al tanto. La activación del Flu lo sacó de sus cavilaciones y se dieron vuelta para encontrar al mismísimo Harry apareciendo. Sin embargo, en lugar de caer al suelo como solía hacer cuando usaba el Flu, permaneció erguido. «Harry, ¿está todo bien?», preguntó Tonks, sorprendida de verlo aquí, ya que se suponía que estaba en Hogwarts. Queriendo decir más, hizo una pausa mientras lo miraba a los ojos y se quedó congelada en medio de un paso. «¿Harry?», cuestionó Sirius, sin estar seguro de lo que estaba pasando. «Necesitamos tener una pequeña charla, Padfoot. Solo tú, Tonks y yo», finalmente habló Harry. «¿Hay alguien más en la casa?», preguntó. «Solo Moody y Lunático», respondió Sirius y se sorprendió cuando los ojos de Harry parecieron oscurecerse y volverse fríos, casi vacíos. «Ya veo», respondió Harry, antes de cerrar los ojos y dar algunas órdenes a Lily, que estaba en su modo desvanecido y, por lo tanto, nadie podía verla. Lily en respuesta flotó a través de la pared y fue en busca de los dos traidores. Su enfado con Lupin era mayor que con la mayoría de los demás que habían ayudado a abusar de su hijo y se vengaría, tal como Harry le había prometido. Encontró a Lupin en la biblioteca y rápidamente lo puso a dormir, pero mucho más dolorosamente de lo que necesitaba. Ella lo levantó y lo arrojó de cabeza contra la pared dejándolo inconsciente. Luego se dio la vuelta y fue a buscar a Moody, que estaba en la cocina bebiendo una taza de té. Ella simplemente lo puso a dormir antes de regresar al lado de Harry. «¿Qué está pasando, Harry?», preguntó Tonks, finalmente liberada de la intensa mirada de Harry. «Siéntate y escucha y te lo diré», dijo Harry a modo de respuesta, antes de sentarse y comenzar a explicar todo lo que había aprendido y lo que había sucedido esa mañana. Hogwarts. El desayuno casi había terminado y la mayoría de los estudiantes y profesores estaban hablando en voz baja entre ellos cuando las grandes puertas se abrieron de golpe y Draco Malfoy entró corriendo. Para todos en el pasillo, parecía aterrorizado y claramente se había orinado. «Señor Malfoy, ¿cuál es el significado de esto?», exigió Snape, molesto porque su ahijado lo estaba avergonzando. «Potter se ha vuelto loco», gritó Draco en respuesta. «Me atacó a mí y a mis amigos». «¿Están todos muertos?», despotricó mirando a su alrededor salvajemente. «Tiene un ejército de fantasmas a sus órdenes y mataron a mis amigos», continuó. «Me dijo que les dijera que viene por todos ustedes y que el infierno viene con él», afirmó, recordando el mensaje que Potter le había dicho que les diera. Dumbledore escuchó las diatribas del chico, pero rápidamente las descartó como solo eso, una diatriba de un chico que claramente había perdido la cabeza. Le lanzó una mirada a Severus, quien asintió y sacó su varita y rápidamente durmió a Draco con un hechizo aturdidor. Pomfrey se movió rápidamente para revisar al chico. «Director, el señor Malfoy tiene sangre en su túnica», informó, sorprendida por su descubrimiento. «¿Alguien sabe dónde están sus amigos?», Severus preguntó a la mesa de su casa. «Todos se fueron juntos, profesor». «No los hemos visto desde entonces», respondió Daphne Greengrass con un movimiento desdeñoso de su mano, ya que no le gustaban las personas en cuestión. «¿Alguien ha visto a Potter esta mañana?», preguntó McGonagall, al darse cuenta de la desaparición de Gryffindor. «Él no se quedó en la torre de nuevo anoche, profesora», informó Ginny Weasley. «Tampoco fue visto esta mañana», agregó. «Así que tenemos 5 estudiantes desaparecidos que pueden estar heridos», concluyó Dumbledore. «Quiero una búsqueda en la escuela y los terrenos exteriores, quiero que los encuentren», ordenó. Sin embargo, antes de que algo pudiera pasar, las puertas del salón se cerraron y todos pudieron escuchar cómo se cerraban. Dumbledore frunció el ceño y rápidamente trató de abrirlos con su varita, pero se sorprendió cuando falló. Se preguntó brevemente si se trataba de algún tipo de ataque de Voldemort, pero luego descartó la idea. Hogwarts no podía ser violado por el Señor Oscuro, sin importar cuán poderoso fuera. Fuera del salón, los espíritus de los fundadores se rieron mientras continuaban cerrando el salón para que nadie pudiera escapar. Los otros espíritus se dispersaron, listos para moverse cuando llegara la orden. El crepúsculo del mundo mágico como lo conocían estaba cerca, pero como era habitual para la mayoría de la gente, ignoraron las señales y la sensación fría e intimidante que de repente llenó el salón.
12 Grimauld Place. Sirius miró a Harry mientras terminaba sus explicaciones y se dio cuenta de que estaba conmocionado, se sentía igual que cuando supo que Peter los había traicionado. Era una sensación muy desagradable tener una vez más, se sentía enfermo y mareado. Si lo que dijo Harry era cierto, Moony había sido tan responsable de las muertes de James y Lily como lo había sido Peter y también ayudó a llevarlo a Azkaban. ¿Cómo podría ser esto? Se preguntó a sí mismo. Tonks estaba igualmente atónita al saber que Remus, el hombre que la había estado examinando, solo lo había hecho para distraerla de su lealtad a Harry, sin mencionar su enamoramiento por el joven, que había ayudado a incriminar a su prima y permitió las muertes de James y Lily Potter era horrible para ella. ¿Debes estar bromeando, Harry?, preguntó, haciendo todo lo posible por no tartamudear mientras trataba de superar su sorpresa. Me temo que no, Nim, respondió Harry, sorprendiéndola al usar una versión abreviada de su odiado nombre, y lo que la sorprendió aún más, fue que no le importó que lo hiciera. Todo lo que he dicho es la verdad. Si necesita más pruebas, mire hacia atrás, agregó con una pequeña sonrisa. Tanto Sirius como Tonks se dieron la vuelta, solo para saltar de sus asientos cuando Lily Potter se desvaneció a la vista, luciendo tan aterradora como cuando se apareció por primera vez a Draco y sus amigos. Sus ojos verde oscuro coincidían tanto con los de Harry que hizo que Sirius jadeara en estado de shock y se alejara del espíritu, mientras que Tonks estaba clavada en el suelo. Lily, ¿qué te pasó?, Sirius alcanzó a preguntar. Tus ojos y cabello son mucho más oscuros de lo que recuerdo, continuó. Mi conexión con Harry es tan poderosa que lo que le afecta a él me afecta a mí. Su ira, rabia y odio hierven a través de cada parte de él y yo soy parte de él, así que hierve a través de mí, explicó Lily. El oscurecimiento de mis ojos y cabello es una manifestación del vínculo entre nosotros, solo mira los propios ojos de Harry, continuó. Sirius lo hizo y notó que los ojos de Harry coincidían exactamente con los de su madre y comenzó a calmarse, pero esto fue una gran cantidad de asimilación. Ver a Lily de nuevo después de todos estos años fue difícil para él y tuvo que obligarse a volver a su asiento. Tonks casi volvió a caer en la de ella. ¿Realmente eres un nigromante? Tonks medio preguntó medio dijo, a lo que Harry asintió con la cabeza en respuesta. Casi no me lo creo. No ha habido un nigromante desde el propio Merlín, agregó con un movimiento de cabeza. Pero si tiene que ser alguien de nuestra época, me alegro de que seas tú, Harry, afirmó con su primera sonrisa desde que Harry había llegado. Pero es de Dumbledore de quien estamos hablando, protestó Sirius, todavía teniendo dificultades para entender este hecho en particular. Ha sido el líder de la luz durante 50 años, señaló. Fingiendo ser el líder de la luz, tuvo ambiciones de poder durante mucho tiempo, Sirius, y eso se ha fortalecido con los años, respondió Lily. Su historia tiene muchos eventos oscuros que ha ocultado al público, pero los muertos lo saben todo. Ha matado a su propia hermana en un tonto duelo con su amante en ese momento, un tal Heller Grindelwald, con quien luego luchó y encarceló como sabía demasiado sobre su verdadera personalidad, explicó. Merlín, ¿cómo es que nadie se enteró de esto?, preguntó Tonks atónita, mientras que Sirius solo negó con la cabeza. Estaba realmente impresionado por esta nueva información. Algunos lo han hecho, pero Dumbledore los sobornó o los puso bajo la maldición imperiosa, y antes de que preguntes cómo no fue detectado, conoce muchos hechizos oscuros que pueden ocultar su magia, respondió Lily. Harry vio cómo los dos absorbían todo esto y sabía cómo se sentían. Tuvo tiempo de analizar cómo le afectaba esto. Sabía exactamente lo que sabía Lily debido al vínculo entre ellos y eso aumentó la ira y el odio que sentía hacia el anciano. ¿Cómo pudo Remus habernos hecho esto?, Sirius finalmente preguntó, dejando atrás las cosas sobre el director por ahora y concentrándose en la horrible verdad que Harry les había dicho sobre su supuesto mejor amigo. Él es fácilmente controlado por el director, a quien ve como un gran salvador, respondió Lily. Desde que llegó a Hogwarts, gracias a Dumbledore, creía que tenía una gran deuda con el hombre. Estas cosas lo hicieron ignorar la verdad sobre la naturaleza malvada del hombre, les informó sombríamente. ¿Y qué hay de su deuda conmigo, contigo, con James y especialmente con Harry?, demandó Sirius enfurecido por esto. Él nunca mantuvo los lazos de nuestra amistad tan cerca como tú y James, respondió Lily mirándolo a los ojos. Por lo tanto, fácilmente podría descartar lo que estaba haciendo como un acto verdaderamente malvado, en lugar de eso, eligió verlo como un sacrificio necesario, explicó. Y por eso cosechará el torbellino que está a punto de descender sobre este mundo, solo que mucho más doloroso que la mayoría, si se oye ella, su tono se oscureció.
Vine a pedirte que te unas a mí, dijo Harry en el silencio que siguió. Por supuesto que estoy contigo, respondió Sirius, casi insultado por la pregunta, aunque sabía que Harry no pretendía ofenderlo. Yo también, Harry, agregó Tonks. Hace mucho tiempo que nuestro mundo finalmente se despertó a la maldad y la corrupción en su interior, dijo con tristeza. Por lo que dijiste, sé que va a ser sangriento, pero espero que no todos tengan que morir, agregó esperanzada. No, no todos, le aseguró Harry con una sonrisa para aliviar su preocupación. A algunos les acaban de mentir y fueron desviados como tu madre, Neville y Luna, otros como los gemelos Weasley están bajo la imperiosa maldición de su madre, pero el resto de las ovejas pagará un precio por su estupidez al creer las mentiras dichas. A ellos tan fácilmente y por ignorar el peligro de Voldemort, les informó, su tono de firmeza. Los traidores y corruptos sufrirán antes de su final, y en cuanto a los verdaderamente malvados como Malfoy y Voldemort, bueno, se arrepentirán de sus acciones antes de su final y no será un final fácil ni corto, finalizó. Quiero una hora con Remus. Lo dejaré con vida para que Lily y James puedan acabar con Harry, pero quiero enfrentarlo primero, pidió Sirius, mirando entre Harry y Lily. Harry miró a Lily primero, quien pareció pensarlo antes de asentir con la cabeza. Solo Lily podía actuar libremente sin órdenes directas de Harry y ella era la única a quien él buscaba como guía. Se negó a usar su control sobre ella para obligarla a hacer algo. Su vínculo con ella era mayor que el de su padre. ¿Qué hay de Ojo Loco?, inquirió Tonks. Es uno de esos a los que Dumbledore le ha mentido durante muchos años. Nuevamente Lily fue quien respondió. Lo llevaremos a Hogwarts con nosotros y le explicaremos la situación antes de confrontar al director, agregó. Entonces agarrémoslos y vámonos, dijo Sirius, ansioso por confrontar a Remus por sus crímenes. Sirius encontró a Remus todavía inconsciente después de que Lily lo arrojara contra una pared. Usando un hechizo rápido, hizo que Remus flotara y lo siguiera hasta el Floo, donde Tonks ya esperaba con Moody. Harry rápidamente activó el Floo y entró, seguido por los demás. Mansión del Acertijo. Voldemort se sentó en su trono preguntándose por el corte repentino y abrupto de su vínculo con Harry Potter. Lo había estado usando para enviar sueños y visiones al niño durante la mayor parte del año, con la esperanza de llevarlo eventualmente al Departamento de Misterios. Allí, en la bóveda secreta de la profecía, estaba lo único que necesitaba por encima de todo, antes de continuar en esta guerra, la profecía que lo había llevado a su primera derrota a manos de su némesis hace tantos años. Debido al hecho de que no sabía todo, no había podido matar al niño y, por lo tanto, necesitaba saberlo todo, pero no se atrevió a ir él mismo, ya que quería mantener ignorantes al ministerio y a la gente. De su regreso. La repentina pérdida de su vínculo con el chico lo perturbó y le hizo preguntarse qué estaba pasando. ¿Se había enterado el chico de alguna manera del vínculo y había encontrado una forma de cortarlo o era obra del anciano? ¿Podría haber algún otro factor en juego en esto? Decidió convocar a Severus para ver qué estaba pasando en Hogwarts. Sin embargo, incluso después de una espera de media hora, no había señales del maestro de pociones y comenzó a enojarse mucho por haber sido ignorado. Sus ojos parecen brillar cuando Pettigrew entró para informar. Rápidamente golpeó al hombre con una maldición crucio que dejó a la rata como hombre chillando como un cerdo. Severus pagaría por su falta de respeto la próxima vez que lo viera y lo convertiría en un castigo muy público, tal vez le permitiría a Bellatrix darle una oportunidad ya que ella despreciaba al hombre de nariz ganchuda y superficial. Mientras tanto, le ordenó a Pettigrew que se reportara, pero terminó golpeándolo con un segundo crucio ya que tardó mucho en hablar. Esto al menos calmó algo de su ira, y finalmente Pettigrew logró recuperar el control de sí mismo y comenzó a informar lo que había aprendido que estaba pasando en el ministerio. Hogwarts, gran comedor. Severus Snape estaba preocupado al sentir la sensación de ardor de su marca oscura y sabía que estaba en un gran problema, no podía salir del castillo debido al bloqueo, uno que ni siquiera el director podía liberar. Su ahijado todavía estaba inconsciente en el suelo y se preguntaba qué les había pasado a sus 4 amigos, por lo general nunca estaba sin ellos. Sus afirmaciones de que Potter se había vuelto loco y los había matado ayudado por fantasmas eran ridículas. El chico era solo un imbécil arrogante que tenía poco poder y era una pérdida de espacio. Director, debo salir de aquí, el señor oscuro me llama, le susurró al anciano, asegurándose de que nadie pudiera escucharlo. No puedo romper el bloqueo Severus. Es muy desconcertante, respondió Dumbledore con el ceño fruncido y un movimiento de cabeza.
Estoy perdido en cuanto a lo que ha sucedido y el castillo ya no responde a mis órdenes, agregó igualmente. ¿Cómo es eso posible? Severus preguntó sorprendido. Pensé que nada podría interferir con tu control sobre el castillo, afirmó. Yo también, pero algo lo ha hecho, respondió Dumbledore. Ni siquiera Fawkes está respondiendo a mis llamadas, lo cual es muy frustrante, gruñó con un poco de ira que escapaba a su control. Por ahora tendremos que esperar, hasta que quien quiera que esté detrás de esto, se manifieste, concluyó, para disgusto de Severus. Hogwarts, habitación del director. Harry miró a su alrededor cuando finalmente apareció de regreso en Hogwarts y finalmente sonrió cuando Fawkes dejó escapar una nota de bienvenida y se abalanzó sobre su hombro. Una de las cosas que había aprendido del fantasma de Godric Gryffindor era el hecho de que Fawkes no era el familiar del director por elección, sino por el hecho de que él era el director. Fawkes había sido familiar de Godric cuando estaba vivo, y con la ayuda de su esposa Rowena lo había hechizado para que se vinculara con Hogwarts y con cada director, a menos que traicionasen a la escuela como lo había hecho Dumbledore. Nadie sabía del matrimonio entre Godric y Rowena. La historia no había registrado que después de la muerte de su primer esposo y esposa, los dos se enamoraron y se casaron. Harry no estaba seguro de por qué este importante hecho había quedado fuera de los libros de historia, pero el hecho de que también tuvieran hijos también estaba fuera, al igual que la verdad de que los Potter eran descendientes directos de uno de esos niños. Esto explicaba por qué Fawkes lo había ayudado en la Cámara de los Secretos. No había sido porque fuera leal a Dumbledore, sino por el hecho de que tenía la sangre de dos de los fundadores en sus venas. También explicaba cómo había sacado la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador, pero, por supuesto, el anciano también había inventado una historia sobre eso. Una vez que aparecieron los demás, se dirigió al pasillo, sabiendo que todos los demás en la escuela estaban encerrados allí. Sirius se interrumpió en el salón de clases más cercano a ellos y colgó a Remus. Tonks dudó por un minuto sabiendo que Sirius lo iba a torturar por su traición, antes de mirar a Harry, quien la observaba y esperaba ver qué haría. Finalmente alejó los pensamientos de misericordia y se movió al lado de Harry, notó la pequeña sonrisa que él permitió mostrar, antes de que él tomara su mano y comenzara a moverse de nuevo. Tonks casi se detuvo de nuevo cuando vio aparecer cientos de fantasmas frente a las puertas del gran comedor. Era un espectáculo que sabía que nunca olvidaría y demostró más que cualquier otra cosa que Harry era de hecho el legendario nigromante de la leyenda. Como pensabas Harry, no creyeron las afirmaciones de Draco Malfoy, le dijo Merlín, mientras se movía al frente de la manada de fantasmas. Como el nigromante anterior, se le permitió ser menos formal con Harry que con los otros espíritus. Por supuesto que no, Merlín, respondió Harry, ignorando el suspiro de sorpresa de Tonks al enterarse de que el espíritu frente a ellos era el gran Merlín. La idea de que yo podría ser el nigromante está más allá de ellos, pero en unos minutos eso cambiará, continuó. Padre, protegerás a Nim y te asegurarás de que no sufra ningún daño una vez que entremos en el salón. ¿Entendido?, ordenó, dirigiéndose al espíritu de James Potter. Por supuesto, Harry. James asintió con la cabeza y se movió al lado de Tonk, quien estaba ocupada mirando a Harry sorprendida por su preocupación por su bienestar. No te sorprendas tanto, Nim, eres muy importante para mí, incluso si no lo sabías, dijo Harry, notando su mirada y sonriéndole. Se volvió hacia las puertas dobles antes de que ella pudiera responder. Abrid las puertas, ordenó a los espíritus del fundador. De vuelta en el salón de clases, Sirius usó el hechizo del brote de agua para despertar a Remus. Realmente disfrutó los gemidos y gemidos que hizo el hombre cuando se despertó. Claramente, Lily no había sido gentil al noquearlo, no es que él la culpara en absoluto. Esperó hasta que finalmente Remus pareció sacudirse el dolor que sentía y notó su entorno. Sirius, ¿qué está pasando? Remus exigió saber, molesto al descubrir que estaba pegado a la pared. ¿Es esto una especie de broma demente? Porque si lo es, no me estoy riendo, agregó. Esto no es una broma lunático, no, esto es una venganza, gruñó Sirius, sorprendiendo a Remus por su tono. Esta es la venganza por sus crímenes, agregó enfáticamente. ¿Qué crímenes? ¿De qué diablos estás hablando? Remus replicó, confundido por esto. Nos traicionaste a Remus, a mí, a James, a Lily, a Tonks y especialmente a Harry, escutió Sirius. Ayudaste al anciano a ayudar a matar a James y Lily ignorando el hecho de que Peter era el maldito espía, lo cual sabías.
Luego te negaste a informarle a la Orden y al Ministerio para que me enviaran a Azkaban y Harry fuera enviado a casa de los Dursley, gritó. Su ira crecía cuando Remus palideció por la sorpresa de que Sirius supiera la verdad. ¿Cómo pudiste hacerlo? Exigió saber, mirando a su antiguo amigo. Remus miró a Sirius preguntándose qué decir, pero lo que más le preocupaba era cómo diablos el hombre había descubierto la verdad. Tenía que advertir a Dumbledore y rápidamente antes de que Sirius interrumpiera sus planes, pero el problema era cómo salir de allí. Sirius, claramente te han tomado por tonto, finalmente habló. Nunca traicionaría a James, Lily, Harry a ti mismo, le dijo, con toda la confianza que pudo. No desperdicies tu aliento, traidor. Harry escuchó todo lo que tú y los demás dijeron anoche, lo interrumpió Sirius con una mirada sombría. Él sabe exactamente qué papel has jugado y nos lo dijo. Tampoco ayudó que permitieras que mataran a los Dursley, continuó. No importa cuánto los odiara, Harry nunca los quiso muertos, ya que eran sus últimos parientes de sangre, gruñó. Con todo lo que ha pasado en los últimos años, combinado con lo que sucedió este año y luego con lo que aprendió anoche, ayudó a desatar un talento muy sorprendente, dijo con una sonrisa siniestra. Has provocado una tormenta de mierda y ahora vas a pagar por ello, gruñó, antes de lanzar 3 puntas plateadas a Remus. Remus gritó cuando uno golpeó su mano izquierda y otro golpeó su derecha, el tercero casi se incrustó en su entrepierna, pero falló claramente a propósito. Si bien la plata era mortal para él, sabía que sería necesario un golpe directo en el pecho para matarlo. Miró a Sirius en agonía y se dio cuenta de que no saldría de esta. 2 maldiciones cortantes más tarde lo dejaron con cortes profundos en la cara y el pecho, aulló de dolor y comenzó a tratar de alejarse de la pared, pero descubrió que estaba atascado. Lo que hiciste fue peor que la traición de Peter, Sirius se enfureció, mientras lanzaba un reducto dirigido directamente a las partes íntimas de Remus, causando que el otro hombre soltara un gemido de agonía, lo que hizo sonreír a Sirius. Rápidamente sanó al hombre, no queriendo que muriera todavía, ya que quería alargar esto un poco antes de entregar al traidor a los espíritus de James y Lily. Luego envió otra punta plateada a la pierna izquierda de Remus, lo que provocó que gritara de nuevo, seguido de un hechizo cortante en el pecho. Hogwarts, gran comedor. Dumbledore se dio la vuelta cuando escuchó que las cerraduras de las puertas finalmente se abrieron y se acercó a ellos, para poder ver quién había anulado su control de la escuela. Snape, McGonagall y Flitwick tomaron posiciones detrás de él y se prepararon para un posible ataque. Todos los estudiantes se alejaron, sin saber qué hacer con la situación, pero confiando en que los maestros lo resolverían. Todos se sorprendieron cuando Harry Potter entró en el pasillo, luciendo como si llegara tarde al desayuno. Sin embargo, eso cambió rápidamente cuando una mujer con cabello rosa lo siguió, una mujer que solo algunos de los maestros reconocieron y luego estaba el hecho de que un fénix también descansaba sobre su hombro. Harry, ¿cuál es el significado de esto? Preguntó Dumbledore, sospechando de la mirada en el rostro del joven. Y puedo preguntar por qué la señorita Tonks está contigo o por qué tienes a Fawkes sobre tu hombro también, añadió. No, no puedes, viejo idiota, respondió Harry, sorprendiendo a muchos. Señor Potter, ¿le mostrará respeto al director o tendrá una detención permanente?, gritó McGonagall, incapaz de creer lo que acababa de decir Potter. No creo que seas tan vieja. Ya no tienes autoridad sobre mí, respondió Harry. Me mantengo alejado de ustedes, traidores, escupió. Harry, ven ahora, dijo Dumbledore sorprendido y molesto por esto. Nadie aquí es un traidor, te lo aseguro, agregó con la mejor sonrisa amistosa que pudo. No te molestes, viejo, sé la verdad. Te escuché anoche, lo interrumpió Harry antes de que pudiera decir algo más. Me has traicionado a mí y a mi familia y ahora tú y el resto de tus seguidores van a llorar el torbellino que has causado, gritó. Dumbledore miró alarmado a Snape y McGonagall, antes de sacar su varita y gritar la maldición aturdidora, al igual que sus compañeros miembros de la orden. Estaban conmocionados cuando las maldiciones fallaron en golpear a Harry y aparentemente salpicaron contra un escudo invisible. Movimiento equivocado, estúpido. Siseó Harry, sus ojos parecían brillar con un verde ardiente casi como la misma maldición Avada Kedavra. Aprender lo que hice anoche combinado con todo lo demás en mi vida, más una pequeña provocación de Malfoy y sus compinches ayudó a desatar mi poder oculto, explicó, mientras levantaba su mano derecha. El poder del nigromante, gritó para que todo el salón pudiera escucharlo. El salón gritó cuando cientos de espíritus aparecieron frente a ellos.
Dumbledore retrocedió sin comprender cómo podía ser posible, especialmente cuando vio tantos fantasmas de personas que reconoció como las que había traicionado, incluidos James y Lily Potter. No es posible, gritó Severus, incapaz de contemplar cómo era posible. Potter no puede ser un nigromante. No es más que un desperdicio de espacio, un idiota con poco poder, verdadero despótrico, ignorando el peligro en el que se encontraba. De repente dejó escapar un grito y cayó de rodillas agarrándose el estómago. Luego fue arrojado hacia atrás en una de las mesas, donde colapsó con los ojos muy abiertos. «Cállate la lengua, Snivellus», ordenó Lily, mientras flotaba un poco hacia adelante. «Di una palabra más y pagarás por tus crímenes ahora mismo», advirtió, haciendo que Severus retrocediera asustado y olvidando por un minuto dónde estaba, antes de gritar repentinamente al sentir que su pierna izquierda se rompía. Miró a Lily mientras ella le sonreía con crueldad. «Potter se ha convertido en un señor oscuro, atacúenlo todo juntos», gritó Ron, tratando de reunir a los estudiantes en su contra. «¿Qué tan estúpido eres, sobrino?», preguntó un fantasma pelirrojo mientras se movía para mirarlo, seguido por un fantasma idéntico, dejando en claro que estos eran Fabián y Gideon Prewett. «Sabes muy bien que Harry no es un señor oscuro. Ayudaste en la traición que ha desatado a un nigromante muy enojado en este mundo, así que no intentes mentir sobre lo que causó esto», continuó. «Estamos avergonzados de lo que ha hecho nuestra familia, especialmente nuestra propia hermana», escupió. «Sí, hablando de nuestra hermana, mi señor, pido que ella y su esposo sean llevados ante su justicia y liberen a Fred y George», solicitó Gideon. «¿Fawkes?», fue todo lo que dijo Harry. Fawkes desapareció de su hombro y regresó unos minutos después con Molly y Weasley, y luego desapareció nuevamente antes de regresar con Arthur y luego regresar al hombro de Harry. Molly vio los fantasmas y dejó escapar un grito de horror, antes de retroceder hacia los brazos de Arthur. «Hola, querida hermana», la saludó Fabián con una sonrisa burlona. «Es hora de enfrentar la música, se han corrompido y han empeorado a sus propios hijos y traicionado por lo que Gideon y yo morimos», le gruñó. «Solo Fred y George se negaron a creer tus mentiras y por eso los pusiste bajo la maldita maldición Imperius», gritó. «Ahora suéltalos o sufre», agregó Gideon con una mirada. «Como si creyera que en realidad sois mis tíos», gruñó Ron y sacó su varita y disparó una débil maldición reducto que simplemente salpicó inofensivamente a Fabián. «Niño tonto», gruñó Fabián y agitó su mano hacia él. Ron fue tirado en el aire y comenzó a convulsionar y gritar mientras sentía que sus entrañas se retorcían, hasta que sintió que su brazo izquierdo se rompía. Hermione rápidamente fue a ayudarlo, solo para ser desterrada a la mitad del pasillo por Gideon y ella aterrizó con un grito, rascándose las piernas con fuerza e incluso cortándose en algunos lugares. Luego, Ron fue puesto boca abajo y liberado. Todos hicieron una mueca al escuchar el fuerte sonido de su cabeza golpeando el suelo de piedra. Se podía ver claramente a Ron sangrando profusamente, pero todavía se movía un poco para que todos pudieran decir que todavía estaba vivo. Molly estaba congelada en estado de shock, mientras que Ginny se arrodilló junto a su hermano y trató de detener la hemorragia. «Ahora suelta a Fred y George o acabaremos con él y empezaremos con otro», repitió Gideon su orden. Molly solo pudo asentir y sacando su varita, la agitó hacia los gemelos de ojos apagados. Lentamente sus ojos cobraron más vida y comenzaron a sacudir la cabeza. «¿Qué diablos está pasando?», Fred exigió saber, saltando sobre sus pies y mirando a su madre y padre. «¿Qué nos hiciste?», añadió. «Fue por ustedes, buenos muchachos», argumentó Arthur. «Dumbledore lo dijo», agregó. «Así que no tienes cerebro propio y necesitas ese viejo fósil para decirte qué hacer, hermana». Fabián inquirió con un decepcionado movimiento de cabeza. «Ya basta de esto», gritó Dumbledore, finalmente recuperando algo de sentido de control. «Señor Potter, se retirará y hará lo que se le diga. Ahora llame a estos fantasmas y siéntese», ordenó. El silencio descendió cuando Harry y Dumbledore se miraron. Lily se acercó a su hijo deseando nada más que arremeter contra el anciano por sus crímenes contra su familia. El silencio fue roto por el cuerpo roto y gimiendo de Remus Lupin arrojado al salón. La aparición de Sirius Black detrás de él, obviamente la causa del estado de Remus, hizo que muchos gritaran. «¿Qué has hecho?», preguntó Dumbledore, sorprendido por lo que le habían hecho a Remus. «Aún no hemos comenzado, viejo», respondió Harry con una sonrisa siniestra. «Ministerio de Magia». Cornelius Fudge escuchó mientras su espía y agente dentro de Hogwarts, Dolores Umbridge, daba su informe sobre los últimos acontecimientos dentro de la escuela. Le complacía saber que estaba socavando a Dumbledore en todo momento.
Lo había expulsado de todos sus puestos, menos uno, y pronto esperaba tomar el puesto que Dumbledore parecía amar más, el de director. El mocoso Potter fue castigado por sus mentiras sobre el regreso del Señor Oscuro y sus intentos de desestabilizar su gobierno. Si hubiera podido salirse con la suya, habría tenido al niño en Azkaban. Sin embargo, sin importar cuánto había puesto a la gente en contra de Potter, no apoyarían el encarcelamiento de un adolescente. Al menos Umbridge se estaba asegurando de que el chico sufriera. Veo que las cosas van muy bien, Dolores, dijo con una sonrisa complácida, una vez que ella hubo terminado. Dumbledore es impotente para evitar que finalmente le quitemos Hogwarts. Todo lo que necesitamos es presionar un poco más, y estoy seguro de que se equivocará y finalmente podremos eliminarlo, exclamó con confianza. Entonces lo arrojaré a la mazmorra más profunda y oscura de Azkaban para que se pudra. Finalmente podré dejar de mirar por encima del hombro su intento de tomar el poder, afirmó. De hecho, Cornelius, espero con ansias ese día, estuvo de acuerdo Umbridge. Potter, sin embargo, está demostrando ser un hueso más duro de roer. Se niega a retirarse de sus afirmaciones de que el Señor Oscuro ha regresado sin importar que su mano sea un desastre, explicó con el ceño fruncido. Nadie le cree, por supuesto. El alumnado está unido contra él y una vez que sea directora planeo expulsarlo de Hogwarts para siempre, le dijo, sonriendo salvajemente ante la idea. Y desde allí lo expulsaré del mundo mágico por completo y si se atreve a regresar lo arrojaré a la misma celda en la que estará Dumbledore y se pudrirá junto a él, dijo Fudge, recogiendo el tren de pensamiento de Umbridge. Es más de lo que se merece por todos los problemas que ha causado desde el final del torneo de los Tres Magos, le aseguró Umbridge. Ahora debo regresar a Hogwarts y continuar con nuestros planes, agregó con una mirada molesta. No puedo esperar el día en que Dumbledore y sus lacayos se hayan ido y yo tenga el control de la escuela, dijo con nostalgia antes de irse. Fudge aprendió en su asiento y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que el viejo director cometiera un desliz. Al final supuso que no importaba mientras lo hiciera. Mirando las notas en su mesa, notó que tenía una reunión con Lucius Malfoy más tarde ese día y decidió trabajar un poco y luego podría disfrutar de una agradable cena con su amigo. Hogwarts, gran comedor. Harry se giró cuando de repente sintió que una nueva presencia entraba en el castillo y sonrió con una sonrisa viscosa. Se acercó a las puertas y se escondió detrás de ellas mientras los espíritus se desvanecían a su orden. Dumbledore y todos los demás tomaron esto como su oportunidad de escapar solo para descubrir que no podían moverse. Harry solo se rió de su mirada estupefacta cuando Sirius y Tonks se unieron a él en su escondite. Unos minutos más tarde, Dolores Umbridge ingresó al gran salón solo para detenerse en seco al ver el caos en el interior, también tomó nota de los estudiantes y maestros heridos, junto con el cuerpo roto de alguien que no conocía. Dumbledore, ¿cuál es el significado de esto? Ella exigió a la vez. Explícate. ¿Qué causó esto? Exigió de nuevo, ya que solo el silencio recibió su pregunta. El significado de esto es claro, es hora de vengarse, un bitch, dijo una voz detrás de ella y una que había llegado a conocer bien y a odiar. Al darse la vuelta, vio a Potter saliendo de detrás de las puertas seguido de una mujer que reconoció como Aurora y, para su sorpresa, al criminal Sirius Black. Ella se sorprendió por su repentina aparición, pero se recuperó rápidamente. Esto podría ayudarla a finalmente deshacerse del mocoso Potter de una vez por todas. Confraternizar con criminales y parece ayudarlo en la tortura y coerción de un Auror. Umbridge escupió. Haré que te expulsen por esto, así como que te arrojen a una celda después de que hayas visto a Black siendo besado por un dementor, amenazó. Amenázanos todo lo que quieras, sapo, al final no hará ninguna diferencia, respondió Harry. Como todos bien saben ahora, agregó, señalando a Dumbledore y los demás. Y estoy aquí por mi propia elección, dijo Tonks, habiéndose quedado quieta desde que entraron al salón. Apoyo a Harry mi primo, afirmó con orgullo. Entonces, Auror, serás besado por el mismo dementor que mató a tu primo, escutió Umbridge, sin darse cuenta del error que acababa de cometer cuando los ojos de Harry adquirieron un tono aún más oscuro. Harry miró a la mujer que despreciaba tanto como despreciaba a Ron y a los otros traidores. Su amenaza hizo que su sangre hirviera aún más y lentamente levantó la mano y la lanzó hacia atrás contra Dumbledore, quien apenas logró mantenerlos a ambos en posición vertical. Umbridge miró a Potter en estado de shock por su ataque, antes de darse cuenta de que esto la ayudaría a expulsarlo y tal vez a ponerlo en Azkaban, adolescente o no. Eso es todo, Potter, estás acabado, chilló.
Usted ha atacado a un funcionario designado del ministerio y pagará por ello, advirtió. No lo creo, respondió Harry cuando los espíritus a sus órdenes se rebelaron, lo que provocó que Umbridge retrocediera alarmada. Verás, gracias a una gran parte de tus intentos de silenciarme mediante la tortura, mi poder oculto se ha desatado, explicó. Lentamente levantó su mano derecha y le mostró las palabras no debo decir mentiras que ella le había hecho tallar en su piel con su pluma de sangre, lo que la detuvo de protestar. Sin embargo, Lily quería que el sapo pagara no solo por atreverse a torturar a su hijo, sino también por estropear su piel con su implemento enfermo. Cortó su mano hacia abajo y 3 cortes aparecieron en la cara de la mujer antes de que tuviera una idea de la venganza ideal. Se concentró en la mujer y la hizo flotar a unos pocos pies del suelo antes de usar su poder amplificado para tallar la palabra sapo en la frente de la mujer. Los gritos de dolor hicieron que algunos de los estudiantes se estremecieran e intentaran encontrar alguna forma de salir del salón. La sangre se filtraba de las letras crudas que ahora se mostraban en el rostro de Umbridge. McGonagall se desmayó, mientras que 1 o 2 estudiantes vomitaron ante tal exhibición. Umbridge cayó al suelo cuando Lily la soltó sonriendo, pero no estaba satisfecha y con un chasquido de sus dedos apareció una pluma de sangre en una mesa cercana junto con un pergamino. Centrándose de nuevo en Umbridge, la obligó a ponerse de pie y tomar la pluma y le hizo comenzar a escribir las palabras soy un sapo malvado durante el tiempo que se le ordenó también. Harry, debes detener esto, gritó Dumbledore, alarmado por lo que estaba viendo. Lo que estás haciendo está mal, agregó. Si usó tu definición de traidor equivocado, entonces no hay nada de malo en hacer esas cosas, escutió Sirius. Traicionaste a Lily, a James y a mí y luego lo hiciste con otros como Frank y Alice, agregó, notando la mueca de dolor del anciano. ¿Qué? Neville gritó cuando escuchó el reclamo. Eso no puede ser cierto, mis padres fueron atacados por mortífagos, agregó, antes de moverse hacia Harry. Es cierto, Neville, pero tus padres, como los míos, estaban escondidos por la misma razón, le dijo Harry. Dumbledore sabía que estaban siendo perseguidos y aún así les permitió salir de su escondite y luego retiró los guardias que prometió ponerles, explicó. Fueron tomados completamente desprevenidos, gracias a que le creyeron al anciano. Sufrieron por sus mentiras, afirmó sombríamente. ¿Pero por qué? Preguntó Neville, sin entender cómo podía ser esto y extrañando el acercamiento de los espíritus de sus padres. Dinero para empezar, dijo Frank, finalmente haciendo que Neville se diera cuenta de su presencia. Y como héroes de guerra, éramos una amenaza para sus planes, agregó, mientras Neville lo miraba con los ojos muy abiertos. La razón principal fue que yo era la madrina de Harry, Neville, y habría protestado por cualquier intento de Dumbledore de enviarlo a casa de los Dursley, así como por su decisión de convertirse en su guardián mágico. Convertirse en su guardián mágico le permitió acceder a las bóvedas de Potter, Alice. Recogido de donde su esposo había terminado. Neville se giró para mirar a Dumbledore y notó la mirada cautelosa en el rostro del anciano y se dio cuenta de que todo era verdad. Lo habían tomado por tonto y le había dado la espalda a su amigo. Que Harry hubiera sido criado junto a él fue una sorpresa. Se sintió enojado y quería golpear a alguien, pero rápidamente obligó a reprimir ese sentimiento. Lo siento, Harry. Debería haberlo sabido mejor, dijo finalmente Neville frente a Harry. Solicito unirme a ustedes, agregó, mientras los gemelos se acercaban detrás de ellos después de haber terminado su discusión con sus padres. Por supuesto, comenzó Harry, solo para ser interrumpido cuando sonó un grito de Avada Kedavra. La maldición verde se dirigió directamente hacia Tonks, que estaba inmovilizada en el lugar, pero James, a quien se le había ordenado que la protegiera, se colocó frente a ella y absorbió la maldición con facilidad. Todos se volvieron hacia la fuente de la maldición asesina y notaron que McGonagall se había despertado, claramente la maldición estaba destinada a Harry, pero su puntería estaba desviada. Harry gruñó mientras se aseguraba de que Tonks estuviera bien antes de sacar su brazo y verter energía en una jaula mágica que apareció frente a él, convocó a McGonagall adentro y luego hizo lo mismo con Remus antes de obligar al hombre lobo a transformarse en su bestia. Forma. Todos gritaron ante esto y la propia McGonagall trató de encontrar alguna forma de salir de la jaula. Dumbledore y los otros maestros trataron de disipar la jaula, pero encontraron que nada de lo que hicieron tuvo ningún efecto. El lobo parecía estar inmóvil mientras intentaba abalanzarse sobre la aterrorizada mujer. Todos finalmente miraron a Harry, quien los miró oscuramente a todos.
Que esto sea una advertencia para todos, nunca intenten dañar a la mujer que amo, escupió Harry lo suficientemente alto como para que todos pudieran escucharlo y haciendo que Tonks soltara un grito ahogado de sorpresa ante su declaración. No Harry, comenzó a protestar Dumbledore. Sin embargo, era demasiado tarde y Harry soltó la magia que mantenía a la bestia en su lugar. Observó sin piedad cómo el lobo se abalanzaba sobre McGonagall, quien dejó escapar un grito de horror antes de intentar usar su varita. Era demasiado lenta y fue arrojada contra la jaula con gran fuerza cuando el lobo se estrelló contra ella. Sus mandíbulas desgarraron rápidamente su omóplato y comenzaron a atacarla salvajemente. Más de los estudiantes se sintieron enfermos ante esta vista, mientras que algunos más se desmayaron. El lobo arrojó a su presa al suelo y volvió a clavarle los dientes, esta vez desgarrándole el costado. McGonagall gritó pidiendo clemencia, pero no llegó. Finalmente, las mandíbulas se cerraron sobre su cuello y con un movimiento salvaje le arrancaron la garganta en un chorro de sangre, matando a McGonagall al instante. Luego, la bestia comenzó a darse un festín con el cadáver justo enfrente de todos los que aún estaban de pie. Harry agitó la mano y la jaula y su contenido se desvanecieron de la vista. Su fría sonrisa envió escalofríos a muchas personas. Dumbledore se había puesto blanco al ver a su leal amigo hecho pedazos por uno de sus peones y miró a Harry. «¿Estás muerto, Potter?», gritó Umbridge después de presenciar el espectáculo, incluso mientras gritaba de dolor cuando las marcas más profundas fueron talladas en su mano gracias a la pluma de sangre que se había visto obligada a usar. «Cornelius hará que te cuelguen por esto», gritó. «No lo creo, sapo», respondió Lily. «Su precioso ministro se enfrentará a su propio destino justo lo suficientemente pronto», le informó. «Sus crímenes son peores que los de la mayoría, ya que ha permitido que muchos mortífagos escapen al castigo, siempre que le paguen y esos mortífagos hayan matado, violado y saqueado gracias a su estupidez y codicia», escupió. «Por supuesto que ya sabes esto y también te has beneficiado de ello», señaló. «¿Así que todos son mentiras?», inquirió Luna, mientras se movía hacia el espíritu y la miraba. «Me preguntaba, pero pensé que el gobierno no sería tan estúpido como para ignorar el regreso del Señor Oscuro. Confié en que dirían la verdad al respecto como lo hizo mi padre», explicó su propia razón para no creerle a Harry. «Lamentablemente, hija mía, esta es la única vez que deberías haber mantenido tu habitual desconfianza hacia el gobierno», dijo Mariel Obegor, apareciendo junto a su hija y al lado de Lily. «No son más que imbéciles corruptos, que estarían dispuestos a ignorar cualquier peligro con tal de que les paguen por ello», agregó, colocando su mano sobre la cabeza de su hija. «Tú al menos no tuviste maldad contra Lord Potter y por lo tanto estás libre de ser asesinado, pero debes prometerme que nunca volverás a confiar tan ciegamente», dijo. «Lo juro por mi magia y mi vida, madre», respondió Luna al instante con lágrimas en los ojos, al ver a su madre de nuevo. Echó de menos la mirada que intercambiaron Mary y Harry, quien finalmente asintió aceptando su súplica. «Esto es una locura», Snape logró decir. «Esto no puede estar pasando», agregó, todavía tratando de negar que Potter tuviera tal poder a su disposición. «Por cierto, viejo, ¿alguien quiere saludarlo?», dijo Harry, girándose hacia Dumbledore e ignorando lo que Snape había dicho y sin darse cuenta de que James había saludado con la mano al hombre y sonrió cuando una gran herida apareció en su pecho causando él a gritar. Dumbledore miró con cautela a Harry después de haber dicho esto y se preguntó a quién se refería. Solo tomó un segundo antes de que una respuesta que lo hizo sentir enfermo apareciera en su cabeza. No, no podía ser ella, por Merlín, no podía ser su hermana, pero su súplica quedó sin respuesta cuando Ariana apareció ante él, mirándolo con nada más que odio en sus ojos. Retrocedió, deseando estar en cualquier lugar menos aquí. Esta fue su mayor pesadilla hecha realidad. ¿Quién es ese Harry?, preguntó Tonks, finalmente recuperándose de la declaración de amor de Harry. «Es la hermana de Dumbledore, a quien asesinó», respondió Harry, tomando su mano entre las suyas y concentrándose en la sensación de su piel contra la suya. «Ella fue la primera persona a la que traicionó», afirmó. «Mentiras», gritó Hermione, habiéndose finalmente recuperado de haber sido desterrada por el pasillo y deteniendo el sangrado de los cortes que había recibido. «El director Dumbledore es el mago más grande de la época. Él detuvo al señor oscuro Grindelwald y lideró la guerra contra Voldemort», agregó, terminando con un tartamudeo mientras irrumpía al frente de la multitud. «Todo lo que has dicho es mentira. Estás inventando cosas y te has vuelto hacia el asesinato y la tortura», escupió. «Ron tenía razón, eres un señor oscuro», afirmó.
Silencio, niña desagradecida, gritó Lily y arremetió contra ella, enviando a Hermione a la mesa cercana con tanta fuerza que la hizo gritar. Después de todo lo que mi hijo ha hecho por ti, te atreviste a traicionarlo ¿y para qué? La promesa de dinero y conocimiento, pero tu mayor error fue tu pura creencia de que las figuras de autoridad siempre tienen la razón. Estaban dispuestos a traicionar a tu mejor amigo hasta su muerte solo con la palabra de Dumbledore, despotricó. Me das asco, escupió, mientras Hermione se desplomaba en el suelo agarrándose el pecho donde estaba segura de que se había roto una costilla. Él no mentiría sobre tal cosa, persistió Hermione, no dispuesta a creer que había sido engañada. Y a la gente le gusta compararte conmigo. ¡Qué tontería!, dijo Rowena, mientras avanzaba. Nunca traicionaría a un amigo en la palabra sin una prueba sólida de que era necesario, ni seguiría tontamente a alguien sin verificar sus antecedentes para asegurarme de que es digno de mi lealtad, agregó con un movimiento de cabeza. Y tu insistencia, incluso ahora que Dumbledore te dijo la verdad, causará tu perdición, terminó. Algunas personas siempre se negarán a creer la verdad, le recordó Godric a su esposa. Durante mucho tiempo ha sido la ruina de tantas personas a lo largo de los años y, lamentablemente, este es solo otro caso de potencial desperdiciado, agregó. Ella no aprenderá de sus errores, ya que su propia arrogancia la ciega al hecho de que incluso ha cometido alguno, concluyó con el ceño fruncido. Lamentablemente cierto, dijo Harry, mientras se unía a ellos. Tu traición duele más, Hermione. Eras como una hermana para mí y descubrir que estabas tan dispuesto a que me mataran solo con las palabras del anciano se sintió como si me hubieran apuñalado. ¿Cómo pudiste? Él demandó. Dijo que era la única forma, respondió Hermione. Y sigo creyendo eso. Debe haber previsto tu caída al lado oscuro, agregó, mirando a Dumbledore, quien había sido gritado por el espíritu de su hermana y por eso no vio su mirada. Harry le dio la espalda y asintió con la cabeza a Rowena cuando pasó junto a ella. Rowena sonrió con tristeza y se volvió hacia Hermione y plantó su mano en su cabeza y concentró su poder en la chica. Hermione gritó cuando sintió una presión en su cabeza que comenzó a expandirse por todo su cuerpo, comenzó a sacudirse y tener espasmos cuando el dolor se intensificó y dejó escapar un grito que helaba la sangre antes de que su cuerpo se relajara. Rowena la soltó y ella cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué le hiciste a ella?, preguntó Luna, habiendo notado que Hermione todavía estaba viva. Despojé de su mente todo el conocimiento sobre la magia que alguna vez procesó, así como también le quité su magia al mismo tiempo, respondió Rowena. Y no importa lo que haga, nunca volverá a aprender, cada vez que lo intente, sufrirá, explicó. Un hecho triste, pero un justo castigo por su traición y negativa a aceptar sus errores, finalizó. Harry avanzó por el pasillo pasando junto a Dumbledore, que estaba blanco como una sábana mientras Ariana continuaba gritándole, a menudo golpeándolo en el pecho, lo que provocaba dolorosas descargas en todo su cuerpo. Se dirigía hacia Snape y pasó a Draco, quien acababa de despertarse del hechizo aturdidor de su padrino y notó lo que estaba pasando. Al ver una oportunidad, sacó su varita y disparó la maldición asesina a la espalda de Harry, pero Lily apareció y tomó la maldición de frente. Antes de que cualquiera de los espíritus pudiera tomar represalias, Neville desató 2 maldiciones de reducto contra el chico. Draco gritó cuando los hechizos golpearon su costado expuesto y le rompieron algunas costillas. Dejó caer su varita y se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar de dolor. Salazar se movió hacia él, asintiendo a Neville mientras pasaba, y miró al chico. Hizo un gesto con la mano y Draco flotó hasta que estuvo cara a cara con el espíritu. Mirando al chico, hundió su mano en el pecho de Draco causando una gran cantidad de dolor envolviendo a Draco, quien gritó pidiendo ayuda, pero nadie se atrevió a moverse. Tirando de su mano hacia atrás, se alejó antes de chasquear los dedos y un momento después, Draco explotó en una lluvia de sangre y sangre, esto por supuesto arrojó a muchos con los restos de Draco. Mi mano, el grito de agonía de Umbridge rompió el hechizo de silencio que había descendido sobre el salón e hizo que los que aún estaban de pie se giraran y miraran a la mujer que intentaba evitar que su brazo se moviera. Su mano estaba cubierta de sangre y sus huesos se podían ver claramente si mirabas lo suficientemente cerca. Harry se alejó de Snape y se dirigió de regreso a Umbridge para alivio de Snape. Diría que ya terminaste, sugirió Harry a lo que Umbridge asintió ansiosamente. Harry se giró y se movió al lado de Tonks, se inclinó y le susurró algo al oído. Tonks miró a Harry a los ojos durante casi 5 minutos mientras digería lo que le había pedido. Harry le devolvió la mirada antes de avanzar y besarla.
El beso aseguró que Tonks supiera que Ari no había estado mintiendo sobre sus sentimientos por ella. Alejándose, Tonks sacudió la cabeza para despejarse antes de sacar su varita y seguir adelante. Apuntó con cuidado y gritó la única maldición que nunca pensó que usaría. La maldición asesina salió de su varita y golpeó a Umbridge en la espalda, enviando su cuerpo volando hacia la mesa de Slytherin. Tonks se sintió un poco enferma, pero en su mente había matado a un traidor y conocido torturador de niños. Más importunamente había demostrado su lealtad a Harry. Ella se movió de nuevo a su lado y tomó su mano entre las suyas. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió una voz áspera y todos se giraron para ver que Madame Moody se había despertado de donde había estado olvidado. Payback Moody, respondió Sirius. Nos han mentido, viejo amigo. Dumbledore nos ha traicionado y al hacerlo ha desatado una tormenta en nuestro mundo, una tormenta que acabará con la corrupción que ha envenenado nuestro mundo durante mucho tiempo, explicó. Explícale a Potter y rápido, ordenó Maleye. Permíteme mostrarte a Alastor, interrumpió Alice, antes de colocar un dedo en su sien. En un caso, Ojo Loco vio todo lo que Dumbledore había hecho a sus espaldas sin que él se diera cuenta. Le disgustaba ver hasta dónde se había hundido su amigo. Lo peor fue ver morir a algunos de sus mejores amigos, debido a las acciones del anciano. Podía ver por qué Potter básicamente se estaba abriendo camino a través de ciertas personas de la manera más dolorosa. No era ajeno a las horribles vistas y, por lo tanto, apenas parpadeó cuando se enteró de lo que le había sucedido a McGonagall y por qué Umbridge había sido asesinada. Cuando terminó, se acercó y se dejó caer en un asiento, pasándose una mano por el cabello y mirando a Dumbledore. ¿Cómo pudiste traicionarnos, Albus?, preguntó. El bien mayor debe ser servido a Alastor, respondió Dumbledore. Tienes que ayudarnos a someter a Harry antes de que más personas mueran innecesariamente, le aseguró. No lo creo. Debería haberlo sabido mejor, respondió Alastor con un movimiento de cabeza mientras su ojo mágico miraba a Harry, que lo estaba observando. Renuncio a ti, viejo bastardo. Eres el peor tipo de traidor, gritó antes de moverse para unirse a Sirius. Dumbledore se sorprendió por el hecho de que no había logrado convencer a Madeye para que lo ayudara. Fue a decir algo más, pero Ariana cortó su mano hacia él y Dumbledore fue lanzado hacia atrás por el pasillo antes de estrellarse contra la mesa principal. Se derrumbó en el suelo en un montón y trató de evitar gritar de dolor. Observó el espíritu de su hermana mientras se reunía con el anfitrión, incapaz de creer que ella lo había golpeado. ¿Qué hacemos con Remus?, Sirius le preguntó a Harry, recordándole que el hombre lobo todavía estaba vivo. Harry agitó su mano y la jaula reapareció con un Remus Lupin semidesnudo dentro cubierto de sangre. Harry miró a sus padres quienes se movieron al frente del anfitrión y miraron a Remus quien parecía un poco enloquecido por lo que había sido forzado a hacer. Merlin se movió para cubrir a Tonks y Harry. Nos traicionaste a Remus y has ayudado a Albus a insultar a nuestro hijo desde que morimos. Eres peor que Colagusano, siseó James a su antiguo amigo. Nada de lo que puedas decir te excusará de tus crímenes, añadió mientras Remus iba a responder. Es hora de pagar por tus crímenes, dijo Lily, retomando donde James lo había dejado. Eres culpable de traición, intento de asesinato, robo y tantos otros delitos y eres juzgado culpable, gritó. No, gritó Remus, tratando desesperadamente de retrasar su muerte, pero James y Lily lo ignoraron y juntando sus manos cantaron algo que él no pudo oír. Segundos después, la jaula estalló en llamas, lo que provocó que Remus retrocediera hacia un rincón rogando por su vida, pero nadie trató de ayudar, ya que los que aún estaban conscientes tenían demasiado miedo para moverse. La llama pronto envolvió a Remus, quien comenzó a aullar de dolor. Pronto estaba corriendo tratando de apagar el fuego, pero nada de lo que hizo funcionó. Tonks enterró su rostro en el hombro de Harry incapaz de mirar más. Un último aullido se elevó antes de que Remus se quedara quieto y la jaula desapareciera junto con el fuego. El cuerpo carbonizado de Remus Lupin yacía cerca del cadáver mutilado de su última víctima. Harry negó con la cabeza y se alejó de la vista. Nunca pensé que estaría de tu lado, Potter, para hacer lo que estás haciendo, dijo Daphne Greengrass, mientras se ponía de pie y avanzaba hacia él con Tracy Davis detrás de ella. Si vas a cambiar el mundo, prometo mi apoyo, al igual que Tracy, afirmó. Harry miró a las dos chicas tan intensamente que comenzaron a inquietarse. Les pareció que estaba buscando en sus almas y finalmente pareció encontrar lo que estaba buscando y asintió con la cabeza en señal de aceptación. Algunos otros también hicieron lo mismo, incluidas Susan Bones y Anna Abbott.
Cuando Cho-chan trató de seguirla, se enfrentó al espíritu de Cedric Diggory, quien la fulminó con la mirada y la congeló en su lugar. Traicionaste mi memoria y lo que es peor, creíste las mentiras que se dijeron sobre Harry, escutió Cedric, su tono era una mezcla de tristeza e ira. Incluso rápidamente hiciste todo lo que pudiste para olvidarme al conectarte con Roger Davies. Me equivoqué al pensar también de ti, agregó mientras Cho tropezaba hacia atrás horrorizado. Te maldigo, declaró Cedric con un movimiento de su mano. Nunca más encontrarás la paz de la verdad. Un día cada semana a partir de ahora serás testigo de la verdad de mi muerte, explicó. Cho miró al espíritu completamente conmocionado por haber recibido tal destino antes de desmayarse. Cedric simplemente negó con la cabeza y se reunió con el anfitrión, asintiendo a Harry cuando pasó junto a él. Harry sabía que esta parte de su búsqueda casi había terminado, una vez que Snape y Ron acabaran con él, seguiría adelante. Pero primero, para sembrar un poco de miedo, se concentró en Dumbledore, quien luego desapareció de Hogwarts. Sonrió al imaginar las reacciones en el ministerio cuando reapareciera el anciano. Besó a Tonks de nuevo antes de seguir adelante.